templada su ira con la paciencia de Dios, tardo por si quizás haya más pecadores que se salven. ¿Qué más? Dios no aflige sin razón. O sea, Dios cuando castiga tiene razones para castigar. Por eso lo hace Dios. Lamentaciones 3:33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué te está diciendo? O sea, al decir voluntariamente, en otras palabras, no que Dios lo hace por gusto, sino Dios tiene razones de por qué aflige al pecador. Dios tiene razones fuertes por lo que lo hace. En otras palabras, no más hay una cosa por la cual aflige Dios: el pecado. Quita el pecado y jamás afligirá a Dios. Jamás traerá un juicio, jamás traerá. La apelación que hizo Abraham a Dios es: ¿condenarás al justo con el impío? Nunca está que el juez de toda la tierra condene al justo con el impío, o que el justo sea tratado igual que el impío. Abraham conocía perfectamente el carácter de Dios y sabía que Dios nunca iba a condenar, nunca iba a afligir al justo con el impío. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es su bondad? Ahora sí vamos a ver qué es su severidad, perdón. Su severidad es que son cortados de su bondad y de su favor, y expuestos permanentemente, o sea, cada segundo, están expuestos al castigo de Dios. En otras palabras, el pecador vive sin Dios. Por eso tú lo ves y siempre anda mal. Bien dice Isaías: los impíos son como las ondas del mar, que no se pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Has visto las olas del mar? ¿Cómo se mueven y nunca están quietas? Que no se pueden estar quietos y lo que arrojan es cieno y lodo. Y dice: no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Nunca tienen paz. Y por eso buscan por la discoteca, porque ahí se evaden, ahí están divirtiendo, se evaden de los problemas, se evaden de su culpabilidad, se evade de la conciencia, y ahí están. Después se va a su casa y se llega ahí y pronto se vuelve, y ya que vuelve otra vez, son los juicios, la culpabilidad. Se va al trabajo y se evade otra vez, se olvida de los problemas, después deja de trabajar, está un rato solo, se siente otra vez culpable, ahora quiere irse a otra fiesta, ahora quiere irse a otra diversión, ahora quiere irse a unas vacaciones, ahora quiere irse allá. ¿Qué busca el pecador? Busca huir de su conciencia. En otras palabras, anda huyendo de la conciencia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su conciencia lo atormenta en todo momento, lo atormenta. El mayor problema del hombre es la culpabilidad. No hay paz para él, no está la bendición de Dios sobre él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre está con problemas. ¿Y qué lo busca sustituir? Pues una fiestecita, unas cervezas, el sexo, las drogas, la borrachera, la bebida, esto, la vanagloria, un puesto político, qué sé yo. Buscan algo para tratar de sentir esa paz y no la sienten, porque el problema es un problema de pecado que tiene adentro. Entonces, el pecador vive así, cortado totalmente la bondad, y no solamente eso, sino que expuesto siempre al castigo del infierno. Por eso están llenos de temores, llenos de miedos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su conciencia les anuncia la expectación de un juicio y hervor de fuego que va a devorar a los adversarios de Dios. En otras palabras, el pecador, aunque parece muy valiente, vive siempre de temores, siempre está temiendo, ¿sí? Muchos dicen que no hay infierno, y el mejor testimonio de que hay infierno es sus propias conciencias. Tristemente o afortunadamente, la conciencia no respeta las creencias de los ateos. Pues sí, el ateo dice que no hay Dios, pero la conciencia le dice que sí lo hay. ¿Por qué? Porque el ateo dice, no hay infierno, pero cuando está cerca de la muerte, ¿y empieza a tener miedo? Pues ¿para qué le tienes miedo si no hay nada? Si no hay nada después de la vida, gózate y alégrate, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
si no hay infierno? Dime, porque ¿quién le tiene miedo a aquello que no se conoce? Porque normalmente tenemos miedo a los que conocemos. Conocemos que el tigre nos devora. Conocemos que si nos subimos a un edificio de 20 pisos y estamos en la orilla, nos da miedo la altura. ¿Por qué? Porque sabemos que de esa altura nos caemos. Pero si un niño, un bebé, lo pone ahí, se va a poner a gatear al lado en la cornisa del edificio y no tiene miedo. Y tú tienes que rescatarlo. ¿Por qué? El niño no sabe que si se cae, se lastima. Pero tú sí sabes. Nosotros tememos a lo que conocemos. A lo que no conocemos, no tememos. Entonces, ¿por qué le tienen miedo a la muerte? Y muchos te dirán, yo no le tengo miedo a la muerte. No, nadie le tiene miedo cuando está muy lejos la muerte. Es cuando está cerquita, cuando le empiezan a temer. ¿Por qué le tienen miedo cuando está cerquita la muerte? Porque la conciencia no solamente conoce las leyes de Dios, sino la conciencia sabe cuándo una persona merece castigo y cuándo una persona merece una bendición. Entonces la conciencia la empieza a acusar. Te vas al infierno, mereces un castigo, ¿Y cómo se expresa? Con un miedo. En la conciencia ya sabe que va al infierno y le está diciendo al pecador que va al infierno. Por eso es que los hombres tienen miedo a la muerte, porque están en pecado. Cuando se arrepienten y cuando se salvan, el justo muere con una sonrisa, porque está entrando a las moradas celestiales, entrando a aquellas puertas de perlas, caminando en esas calles de oro y viendo a aquel que resplandece más que las piedras preciosas. ¿Sabe a dónde va? Pero el pecador no. El pecador, la conciencia le anuncia que merece un castigo, y por eso tiene el temor a la muerte. Por eso es que existen esas reacciones involuntarias de temor. Por eso la conciencia no respeta. Pues no importa que seas ateo, te vas al infierno y te voy a meter miedo. Ya está con miedo. Están llenos de temores porque saben que les espera el juicio del infierno. ¿Qué es su severidad? ¿Para quiénes es? La severidad de Dios. Aquí sí, exclusivamente para el pecador. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Para quién es? Para el corazón no arrepentido, para aquella persona que persiste en sus pecados. Para esa persona es la ira de Dios. ¿Para quién más? Para aquella persona que se salvó, pero que se regresó como el perro a su vómito y como la puerca lavada al cieno a sus pecados. Ezequiel 18:24. Mas si el justo, véalo, el justo, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta a Dios, ¿vivirá él? Muchas sectas le van a decir, sí, una vez salvo, siempre salvo. Vamos a ver qué contesta Dios. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Qué está diciendo Dios? Se pierde. Más clarito, ni el agua. Y existen 103 textos más dentro de la Biblia que hablan de lo mismo. ¿Sí? Para ellos también es su severidad, porque después de haber gustado el don celestial, después de haber gustado de la buena palabra de Dios, ser participantes del Espíritu Santo y de los poderes del cielo venidero, y volver a recaer, para jamás volverse a levantar y volverse a arrepentir, sino seguir en la inmundicia del pecado, dice la Biblia, ya no queda más sacrificio, ya no hay arrepentimiento, porque la tierra que muchas veces bebe el agua y produce fruto es bendecida, pero que produce abrojos y espinos está a punto de ser quemada y su fin es de ser deshecha. ¿Qué está hablando? De aquellos que se les dio la buena palabra de Dios, que gustaron del don celestial, que fue
templada su ira